Bienvenidos al capítulo número 29 de este curso para aprender a programar en Visual Basic for Applications. En esta oportunidad estaremos terminando de integrar la función de agregar un nuevo artículo, aprenderemos a utilizar la sentencia select para consultar datos y a cómo ejecutar comandos de manera segura. Así que, sin más, comencemos. Bueno, como dijimos en el capítulo anterior, y es el tema principal de la presente entrega, tenemos que verificar antes de agregar un nuevo artículo a la base de datos su existencia o no. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer comprobando, al igual que lo hacemos hasta el momento, por el nombre. Es decir, si hay un artículo que tiene un nombre X y que queremos agregar otro con el mismo nombre, nos va a decir que ya existe. Bien, pero ¿cómo vamos a desarrollar esto? Bueno, en este caso, en lugar de ejecutar un comando, como lo hicimos en el caso anterior del insert, vamos a realizar una consulta a la base de datos preguntándole si hay algún artículo con el nombre que nosotros estamos queriendo insertar. Si es así, entonces que no inserte ningún registro, obviamente, y que le advierta al usuario, y de lo contrario, que lo inserte. Vamos a eso entonces. En primer lugar, vamos a crear una nueva función en nuestro módulo de database. Yo lo voy a llamar, vamos a ponerla acá abajo, y vamos a llamarla isItemExist. Vamos a poner public sub. No, dijimos que iba a ser una función, así que va a ser una función isItem. Vamos a ponerle exist, así. Vamos a pasarle el nombre que queremos comprobar, de tipo string, y vamos a devolver un booleano. Ahí está. Perfecto. Lo que vamos a hacer en él es hacer uso de la declaración select, que es lo que vamos a aprender, y con esto vamos a preguntarle a la base de datos si existe este artículo que le estamos pasando o no. Y ahí devolvemos un booleano, es decir, le devolvemos verdadero o falso. Pero antes de eso, vamos a una página donde tenemos todas las declaraciones o toda la documentación de esta declaración select para que podamos utilizarla. Acá yo ya la tengo abierto. Y podemos ver la sintaxis. Acá vemos que la sintaxis es muy sencilla. Primero ponemos la palabra clave select, luego le indicamos el nombre de las columnas que nosotros queremos obtener y después ponemos la palabra clave from, es decir, desde, y el table name o el nombre de la tabla. Entonces, de esta manera nos traería la columna 1 y la columna 2 de la tabla que le indiquemos. Otra manera de hacerlo también y escribirlo es esta que vemos acá. Es decir, con este asterisco lo que hace es traer todas las columnas que están en la tabla. No solo la columna 1 y la columna 2 y las que le indiquemos en tal caso, sino que le estamos diciendo tráeme todas las columnas que existen en esta tabla. Por ejemplo, acá de nuevo tenemos una base de datos de prueba y si vemos acá abajo, el ejemplo nos dice select customer name y city, es decir, que está diciéndole que le traiga esta columna y esta columna de la tabla customers, que es toda esta tabla. Entonces le traería todos estos registros, estos 5 registros, con la ciudad. Pero vamos a ir un poquitito más allá y si venimos acá al menú de la izquierda, vamos a presionar sobre este que dice SQL Where. Este SQL Where lo que hace, como vemos en la sintaxis, esto es exactamente lo mismo que vimos ahí en el select, y le agrega este where que es una condición. Es decir, ahora le estaríamos diciendo, tráeme la columna 1 y la columna 2 de la tabla indicada, pero con la condición tal. Por ejemplo, le podríamos decir que el nombre sea igual a tal cosa, que esté activo o no esté activo, que el ID sea tal. Entonces así nos sirve de filtro para nuestra consulta para traer exactamente lo que queremos. De nuevo, acá podemos ver la base de datos de prueba y vamos a ver acá el ejemplo que tiene. Acá, perfecto, acá nos dice select, tráeme todos los registros from customers de la tabla esta customers, donde, o where, que es nuestro filtro, donde country sea igual a México. Entonces, ¿qué va a traer? Nos va a traer, a ver, estos dos registros nada más, porque es donde country, es decir, es el filtro, es igual a México. Entonces, lo que va a devolver esa consulta es esto. De nuevo, esta página está súper interesante, está bueno para que jueguen, para que practiquen y vayan familiarizándose con todo esto. Bueno, acá tenemos otros ejemplos, como les dije, con el Customer ID, pasándole un ID y demás cosas, pero bueno, esto se lo dejo a ustedes para que lo vayan viendo, que está bastante bueno. Así que bueno, ahora sí vamos a seguir con nuestro método. Volvemos acá a nuestro método que acabamos de crear, nuestra función, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a poner en la función? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es comprobar, como la hicimos la vez pasada, es que esté la conexión establecida. Así que vamos a escribir, comprobamos conexión a base de datos. Ahí está. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Esto también ya lo sabemos. Hacemos uso del objeto CNN y vamos a preguntarle el estado. Entonces, si
el estado es 0, es decir que está cerrado, then vamos a llamar a nuestra función OpenDBConnection. Perfecto. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es escribir la consulta. En este caso dijimos que íbamos a consultar si existe ya el archivo, esto. Entonces tenemos que decirle a la base de datos, tráeme todos los, o mejor dicho, tráeme el nombre o cualquier columna de nuestra tabla de inventario donde el nombre sea igual a este name. Si nos trae un registro, por lo menos, quiere decir que ya existe, es que en realidad no sé, si existe te debería traer uno solo porque no puede estar duplicado. Y si no existe, no te va a traer nada. Entonces, con eso vamos a hacer la lógica. Entonces vamos a poner consulta y vamos a escribir. Vamos a usar nuestra variable query y escribimos la consulta. Como vimos, usamos el primer caso de select, este select puede ir en mayúscula o no, porque es indistinto, mayúscula o minúscula, pero bueno, se acostumbra a usar siempre las palabras clave con mayúscula para poder distinguirlas. Entonces vamos a decirle select nombre, que nos traiga el nombre nada más, from, la tabla nuestra, que es inventory, y where, es decir, dónde vamos a dar el filtro, nombre, sea igual a qué, sea igual al nombre que nosotros le pasamos acá, a name. A name. Recuerden que como es un string, va entre comillas simples, y como esto es una variable, lo tenemos que concatenar. Ahí está, perfecto. Esto lo que podríamos hacer es, se los voy a mostrar cómo funciona para que lo vean un poquitito mejor. Vamos a ir a nuestra base de datos. Vamos a ir acá a nuestra solapa Create y vamos a Query Design o diseño de consulta. Tocamos acá, ahora tocamos en este botón, ya se nos abre esta pantallita de SQL donde podemos escribir SQL, código SQL y vamos a decir lo mismo. Vamos a copiar esto y acá en nombre vamos a ponerle cualquier cosa. Cualquier cosa. Hacemos así. Vamos a ejecutarla desde este que dice run o ejecutar. Ejecutamos y vemos que no nos trae absolutamente nada. Pero, por el contrario, vamos a ponerle prueba 1, que sabemos que existe. Vamos a volver acá a SQL. ¿Dónde estaba? Acá, clic derecho, SQL View. Y vamos a ponerle prueba 1. Vamos a volver a ejecutar esta consulta y vemos efectivamente que nos trae este registro. Bueno, esto es lo mismo que vamos a emular, pero desde el código. ¿Sí? Bien, ahora que ya tenemos la consulta escrita, tenemos que procesarla. Para esto vamos a volver a utilizar el método execute, como lo hicimos anteriormente del objeto connection, pero en este caso va a ser diferente, porque como les comenté, necesitamos almacenar esta respuesta que nos dé la base de datos. Entonces, esta respuesta es de vuelta en un tipo de datos record set, porque si ustedes recuerdan, si nosotros hacemos cnn.execute y hacemos barra espaciadora, vemos que nos pide los cosos y devuelve un record set. Entonces, si recuerdan en videos anteriores declaramos ya una variable que era la variable rs, que la declaramos acá arriba, ahí está, esta, que es de tipo record set. Entonces, esta la vamos a utilizar para almacenar esta respuesta que nos dé la base de datos. Veamos cómo es el procedimiento, que es más fácil. Vamos a poner almacenamos respuesta. Por ponerle, ustedes pueden poner cualquier cosa. Y acá tenemos que setear esta variable de record set, porque la tenemos que inicializar y siempre se utiliza, como sabemos, la palabra set. ¿Y cómo la vamos a inicializar? Muy fácil. Pasándole cnn.execute y ahora entre paréntesis la query. Query. Ahí está. Entonces, de esta manera ejecutamos la consulta y la dejamos almacenada en este RS o en este record set. Entonces, con esto ya tendríamos que evaluar la respuesta. Ahora que ya tenemos nuestra consulta almacenada en la variable, lo que tenemos que hacer es ver si esta consulta ha arrojado o no algún resultado. Si la consulta arrojó un resultado, quiere decir entonces que el artículo ya existe en la base de datos y de lo contrario, por supuesto, podemos añadirlo porque no existe. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si esta consulta arrojó un resultado? Es muy sencillo. Vamos a hacer uso de una propiedad de este objeto record set que se llama EOF, en realidad por sus siglas en inglés, que es endOfFile. Y esta propiedad nos puede devolver solo dos valores, verdadero o falso, true o false obviamente. False si nuestro conjunto de registros o record set contiene al menos un registro dado por esta consulta que ejecutamos, ¿no? Y true o verdadero si la consulta no ha arrojado ningún resultado. Es decir, en resumen, nos va a dar EOF true si no tiene ningún resultado y EOF false si tiene algún tipo de resultado o si arrojó resultados. Esta propiedad también se utiliza mucho para iterar entre todos los valores devueltos por una consulta justamente, pero eso lo vamos a ver en capítulos próximos, así que ahora vamos a seguir con nuestro tema.
Entonces, una vez que ya tenemos almacenado nuestra respuesta, vamos a devolver ya directamente. Vamos a poner devolvemos el valor de la función según rs.eof. Ahí está. Entonces, vamos a decir is item exist. ¿Y qué le vamos a devolver? Acá nos pide true o false. Entonces, vamos a poner rs.eof. Recuerden que esto devuelve, si devuelve true, quiere decir que es en not file, es decir, que no encontró nada. Entonces, en este caso, le tenemos que poner not. Va a estar el contrario. Porque si es true, lo tiene que pasar a false y quiere decir que el ítem no existe. Y si devuelve false, que quiere decir que sí existe, este not lo va a convertir en un true y nos va a decir que ese ítem ya existe. Entonces, con esto simplemente ya estaría. Lo único que nos falta sería liberar la variable. Y vamos a poner set rs igual a nothing. ¿Sí? Uy, ahí está. Igual a nothing. Allá con esto ya estaría. Como vemos, es muy sencillo y ya tenemos nuestra función terminada. Esto lo podríamos probar, por ejemplo, primero con un artículo que exista y después con otro que no, para corroborar que funcione correctamente. Así que directamente vamos a llamarla, vamos a hacer así y vamos a pasarle el valor, por ejemplo, prueba 1, que sabemos que existe. Vamos a hacer así y nos dice true, perfecto, que existe. Ahora vamos a ponerle prueba 12, false. Perfecto, perfecto. Bien, genial. Ahora lo que tendremos que hacer es integrarlo a nuestra función donde hacemos el insert. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo también, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos acá a posicionar sobre el insert y acá, primero, en primer lugar, para no olvidarnos, lo que tenemos que hacer es correr esta declaración de la query. La tendríamos que correr para abajo. ¿Por qué? Esto vamos a ponerlo, esto que estamos tomando. Vamos a ponerla acá, entre medio. Ahí está. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ahora lo que voy a hacer acá, después de comprobar la conexión a la base de datos, es llamar a esta función. ¿Y qué hacemos dentro de esta función? Acá adentro volvemos a utilizar la variable query y la cambiamos y le ponemos otra cosa. Entonces, si dejamos esta query arriba de todo y acá llamamos a esta función y modificamos esta query, cuando volvamos a ejecutar esto, que va a ser el comando para insertar el ítem, vamos a tener sobrescrita esta variable. Entonces no va a ser lo que tenemos que hacer. Entonces la pasamos para abajo. Esto también lo podríamos dejar arriba y solventarlo directamente acá declarando una variable y cambiando esto y pasándole otra variable acá también. Entonces digamos podríamos hacer acá adentro, podemos hacer un dim, cualquier cosa, query, hace string y acá en esta misma variable poner esta query y pasársela acá para no pisarla. Pero bueno, yo lo voy a dejar en la misma para no andar complicándonos. Total es cambiarlo para abajo y listo. Entonces, vamos a volver con esto. Una vez que comprobamos el estado de la base de datos, vamos a hacer un if. Si qué ítem existe, este que estamos queriendo agregar, entonces le pasamos name como gozo, como parámetro. Decimos que, entonces, vamos a mostrarle. Es decir, que si entró, quiere decir que ya existe. Entonces le tenemos que decir al usuario que este artículo ya existe en la base de datos. Entonces vamos a decirle, el artículo name ya existe en la base de datos. Ahí está, vamos a buscarle una advertencia y vamos a salir del procedimiento porque no queremos que siga la ejecución. Es decir, que lo que está acá abajo no tiene que seguir su curso de ejecución. Acá vamos a ponerle consulta, ahí está. Y acá lo que tenemos que hacer es reemplazar, como sabemos que esto es una variable, la tenemos que concatenar. Ahí está. Entonces ya le vamos a decir al usuario que el artículo con el nombre que nos pasó ya existe en la base de datos para que esté al tanto. Bien, ahora también podemos hacer unas pequeñas mejoras para no repetir tanto código y hacer más robusto el sistema. Como pueden ver, cada vez que realizamos una acción, acá repetimos este código y acá lo mismo, es decir, acá estamos comprobando esto. Y cuando llamamos a esta función, lo volvemos a comprobar. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Entonces lo que vamos a hacer es modificar la función que abre directamente la conexión a la base de datos y que la misma realice la comprobación. Entonces vamos a hacerlo para hacerlo más fácil. Vamos a OpenDB Connection y venimos acá. Vamos a meter el with para abajo y acá abajo, después de nuestro manejo de errores, vamos a decirle directamente acá que si if cnn.state igual 1, es decir que ya la base de datos ya está abierta, que no siga con toda esta ejecución del código, que no me la vuelva a abrir porque ya está abierto, no lo necesito. Entonces directamente devolveme OpenDB igual true y salí de la función. Ya no necesito que haga más nada.
function. Ahí está. Cerramos el condicional y ya está. Con esto nos quedaría mucho mejor. Y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en donde llamamos a estos métodos. Vamos a decirle directamente if OpenDBConnection, si este método no es verdadero, es decir, que no pudo abrir la base de datos por alguna razón, entonces then exit tab. Entonces, inclusive ya nos ahorramos una línea y además, si hubo un error en esa apertura de la base de datos, no va a seguir con esta ejecución, que si teníamos el método anterior, como estamos viendo acá le estamos diciendo if cnn_state igual 0, que vaya a abrir la conexión. Pero supongo que acá pasaba un error, después iba a seguir ejecutando esto, porque acá no estábamos haciendo nada con ese manejo de errores. Entonces, de esta manera, ya matamos dos pájaros de un tiro, como quien diría. Bien, otra cosa que podríamos hacer para seguir optimizando un poquitito más es crear una constante nueva y en ella almacenar el nombre de la tabla inventario, para así reemplazando todas las llamadas manuales que tengamos a esta tabla, y en caso de tener de cambiar el nombre en la tabla de la base de datos, solo vamos a tener que cambiarla en un solo lugar. Así que vamos a volver acá arriba y vamos a declarar una constante más. Entonces ponemos const y yo le voy a llamar inv tbl de tabla, esto va a ser obviamente de tipo string y le vamos a pasar el valor de nuestra tabla, que es inventory. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar esto en donde llamamos siempre a nuestro inventario, que va a ser acá, por ejemplo. Entonces hacemos así, inventario, la tabla, ahí tenemos, perfecto. Y donde más la llamamos, acá, hacemos exactamente lo mismo. Me saltó este y llamamos a nuestra constante. Para acá. Perfecto, y creo que ya no la tenemos en ningún lado más. Vamos a comprobarlo por las dudas así. Vamos a buscar, siempre esto está bueno hacerlo para comprobar, y lo tenemos ahí y no lo tenemos en ningún lado. Bárbaro, perfecto. De ahora en adelante, siempre que incluyamos una nueva tabla, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a crear una constante que la contenga y utilizaremos siempre la misma que necesitemos realizar alguna consulta u operación sobre esta tabla. Bien, antes de probarlo y para ir cerrando ya un poquitito este capítulo, vamos a introducir unos últimos conceptos que son muy interesantes y muy útiles, más bien yo diría imprescindibles a la hora de estar ejecutando comandos y cosas en la base de datos. ¿Por qué? Porque imaginen que están realizando cualquier acción que modifique su base de datos y en el medio de una transacción, por un motivo X, ocurre un error. ¿Qué pasa? Quedaría la base de datos a medio actualizar, no sabríamos qué datos se actualizaron, cuáles no, cuáles se insertaron o se borraron y cuáles no, entonces sería un caos, un lío terrible. Pero bueno, por suerte para nosotros existen una serie de métodos que pertenecen al objeto connection, a nuestro objeto connection, que nos permiten administrar estas modificaciones de la base de datos. Estos métodos son tres y se llaman beginTrans, commitTrans y rollbackTrans. Ahora lo vamos a explicar, más bien lo vamos a aplicar para que se vea cómo funciona, pero les hago una pequeña introducción de cómo funcionan estos métodos. También su funcionamiento es muy sencillo. El beginTrans lo que hace es que se indica siempre antes de iniciar cualquier tipo de transacción. Es decir, antes de ejecutar un comando que tenga que modificar la base de datos, como por ejemplo el insert que ya utilizamos anteriormente, entonces, una vez que la transacción finalice, si esta terminó exitosamente, es decir, que no hubo ningún tipo de error, entonces ahí entra en juego el segundo método, que es el commitTrans, el cual hace efectivo todos estos cambios que realizamos en la base de datos luego de haber llamado el beginTrans. Es decir, nosotros abrimos el beginTrans, hacemos las cosas y después todas esas cosas que se hicieron, si no arrojaron ningún error, ejecutamos el commitTrans para hacerlas efectivas y que se vean reflejadas en la base de datos. Ahora bien, imaginemos que luego de llamar al beginTrans ocurre un error en algún momento de la ejecución de un comando que le hayamos dado. Ahí es donde entra en juego este tercer y último método mencionado, que es el rollbackTrans. Este método se va a encargar justamente, como su nombre lo dice y lo indica, de realizar un rollback en la base de datos y deshacer todos los cambios realizados luego de haber llamado a nuestro beginTrans. Entonces, de esta manera y aplicando correctamente estos tres sencillos métodos, podremos realizar transacciones de modo totalmente seguro, quedándonos tranquilos y teniendo un completo manejo de errores. Entonces, como dije, vamos a aplicarlo en nuestro caso para que se vea y se entienda aún mejor. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Entonces pensemos, ¿dónde es que hacemos acá transacciones? Acá no hacemos ninguna transacción, acá tampoco, acá sí, acá hacemos un insert. ¿Qué hacemos? Modificamos la base de datos. Entonces acá deberíamos hacer
aplicar estos métodos. Entonces, ¿dónde lo vamos a aplicar? Si acá tenemos la consulta y acá la ejecutamos, deberíamos hacerlo por acá, antes de ejecutar el comando. Entonces, vamos a acá, antes de ejecutar el comando, como dijimos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a llamar un error goto, es decir, vamos a hacer un manejo de excepciones en caso de que pase un error y vamos a ponerle que vaya acá, a este lugar. Y este lugar lo vamos a poner acá abajo, luego lo vamos a definir, pero por ahora lo dejamos así. Y después de hacer esto, vamos a poner este comentario y lo pasamos directamente para acá arriba. Hacemos así, a la que nos quede. Ahí está. Y ahora seguimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Como dijimos, antes de hacer este execute, tenemos que iniciar el begin trans. Acá lo tenemos. Entonces simplemente lo llamamos. Acá arrancamos la transacción. Ejecutamos el comando en este caso, o la consulta, que va a modificar la base de datos. Y si vemos que esta ejecución no arrojó ningún error, entonces no va a saltar obviamente a esta parte y va a seguir con la ejecución del código. ¿Qué va a ejecutar entonces? Dijimos que ahora tenía que ser efectivo estos cambios. Entonces ahí entra en juego el commit trans. Entonces repasando, abrimos primero una transacción, ejecutamos el comando y luego, obviamente que si llega a esta línea es porque no arrojó ningún error, hacemos efectivo esos cambios. Entonces ya fueron efectivos, salimos del procedimiento para que no se ejecute esta parte del código que es donde va a estar el manejo de errores que va a saltar desde acá. Ahora sí, vamos al manejo de errores y acá vamos a mostrarle al usuario porque si llegamos hasta acá quiere decir que hubo un error. Entonces, al igual que lo hacemos en esta parte, vamos a mostrarle un error al usuario, vamos a copiarnos esta parte así no perdemos tanto tiempo. Entonces hacemos acá exactamente lo mismo, obtenemos los errores, los almacenamos en esta variable y lo único que tenemos que hacer acá, en lugar de esto lo vamos a reemplazar por, vamos a hacer el rollback, es decir, tenemos que deshacer todo lo que hicimos hasta el momento, porque imaginen que insertamos 1000 ítems, por decir este no es el caso, pero puede pasar que hacemos una transacción con muchas operaciones y la operación número, qué sé yo, 580 falla. Entonces todo lo que ya le hicimos a la base de datos lo tenemos que volver para atrás y deshacerlo porque hubo un error. Entonces para no quedarnos a la mitad, deshacemos todo. Y lo que tenemos que hacer entonces acá, vamos a borrar este, es mostrarle un mensaje al usuario. En este caso vamos a ponerle, ha ocurrido un error al intentar insertar los registros a la base de datos. Ahí está. Y vamos a indicarle que la operación ha sido cancelada. Así que vamos a hacer un salto de línea y vamos a poner la operación ha sido cancelada. Hasta ahí estaríamos con esto. Ahora vamos a bajar esto para que se vea un poquitito mejor. Ahí está. Vamos a hacer otro salto de línea acá, baby new line, y mostramos el mensaje. Y acá en vez de database connection file vamos a poner insert database error. Error. Ya está. Que nos quede el error en caso de que haya alguno. Perfecto. Esto lo podríamos probar ahora. Estoy pensando que antes de probarlo podríamos agregarle también ya el mensaje de la carga exitosa, que vamos a sacar del método que ya existe. Pero no, antes de probar eso vamos directamente a probar este método que funcione. Vamos a, por ejemplo, vamos a pasarle insert new item y vamos a hacer la prueba con un ítem que ya existe, que digamos que es prueba 1. Ya existe y acá le podemos pasar cualquier valor, porque total va a ser la comprobación con ese nombre y no debería pasar, así que no importan los datos que le pasemos. Esto debería fallar. Compile. Perfecto. Exit sub le puse acá y es exit function. Muy bien. Seguimos. Perfecto. Ahí nos dice que el artículo prueba 1 ya existe en la base de datos. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle prueba 2. Esto lo dejamos así. Le damos OK. Vemos que se ejecutó correctamente. Y si vamos a nuestra base de datos, debería estar nuestro segundo ítem y como vemos con el ID 2. Un lujo. Volvemos a nuestro código, entonces ahora sí vamos a sacar el mensaje de OK, que lo deberíamos poner después de este commit trans. Es decir, que una vez que se ejecuta esto, mostrar al usuario que ya se ejecutó, así que lo vamos a sacar. Dijimos que de nuestro add item. Si vemos nuestro add item, lo que hacemos cuando se va
agregar un nuevo ítem es llamar justamente a este método que creamos, vamos a la definición y vamos a sacarle este mensaje. Adicionalmente vamos a hacer una cosa acá, vamos a comentar esto, porque si nos va a tirar el mensaje nosotros no vamos a tener el formulario abierto y para que no se tilde vamos a hacer eso y vamos a volver a base de datos. Entonces vamos a mostrarle el mensaje al usuario y vamos a decirle que si es así, si querés cargar otro artículo, que haga un clear content y este if vamos a pasarlo. Si hacemos así, si tiene una sola línea, lo podemos declarar sin el end if en una sola línea también, justamente. Si cada uno de los argumentos tiene una sola operación. Entonces, va a decirle que la carga fue realizada con éxito. Vamos a agregarle ahí para que quede más lindo. Carga realizada con éxito. Y si el usuario desea, vamos a preguntarle si desea cargar un nuevo artículo. Si lo desea cargar, entonces va a borrar todos los ítems y si no, va a, en este caso, bueno, no lo va a hacer, pero va a desactivar o va a cerrar el formulario de agregar un nuevo ítem. Vamos a probarlo una vez más. Vamos a ponerle, bueno, esto vamos a ponerle prueba 3. Ahí vamos a cambiar aunque sean los numeritos y en este caso vamos a ponerle false para ver que también pasa como false. Vamos a darle así. Then, claro, acá me falta. Vamos a llamar ahí, add item. Si no me equivoco tiene que estar acá. A ver. No, no está acá, está en el formulario. frm add item y asumo que lo tenemos que hacer público. A ver dónde está. Bueno, tenemos que hacerlo público acá. Porque acá lo llamamos acá está y acá está privado. Vamos a hacerlo público y volvemos a nuestra base de datos y directamente acá lo llamamos ahora sí add item punto el item content. Perfecto. Entonces seguimos ejecutando. Nos dice ahora sí que la carga se realizó con éxito. Si deseo cargar, le pongo que no. Perfecto. Ahora vamos a comprobar por última vez en nuestra base de datos. Vamos a hacerle acá un refresh. Y vemos que se cargó perfecto con prueba 3, SD3, el precio que le pusimos. Y ahora vemos que el activo está en false. Listo. Bien, genial, ya estamos. Pero antes de hacer el cambio final, que porque ahora nos faltaría ya poner todo esto en el método, porque ya lo tenemos armado, tendríamos que poner este método, cambiarlo en nuestro formulario de añadir un ítem. Vamos a hacer una última modificación y vamos a crear una función que nos devuelva los errores en caso de que sucedan. Así no tenemos que hacer todo esto cada vez que lo necesitamos. Así que vamos a eso, vamos a crear acá abajo. Ahora sí, vamos a crear una función privada porque la vamos a usar adentro de este módulo nada más. Vamos a poner get connection errors. Ahí está. No le vamos a pasar nada y nos va a devolver un string que va a ser el mensaje de error. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Todo esto, nos lo vamos a llevar acá para no tener que repetirlo cada vez que lo hagamos. Entonces, como CNN, que nuestro objeto connection lo tenemos declarado a nivel del módulo, como dije en capítulos anteriores, que en este caso, como lo vamos a estar utilizando en todo el módulo, era muy buena idea sacarlo de un procedimiento así. Almacenamos el error y ahora vamos a devolverlo directamente. Hacemos así y devolvemos error msg, que es esta variable que tenemos almacenado los errores. Uy, errors, me comí una R ahí. Ahí está. Ahora simplemente lo único que tendríamos que hacer es reemplazar este error acá. Esto ya no lo necesitamos más. Y directamente hacemos así, rollback trans, y donde insertamos los errores, que es acá, vamos a hacer así. Llamamos a esta función y lo mismo vamos a hacerlo acá, en la apertura. Ahora vemos que ya con esta línea nos podemos cargar todo esto y queda mucho más prolijo. Vamos a probar lo que es la última prueba que nos quedaría hacer y bueno, ya probamos el begin y el commit, ya vimos que funciona porque exitosamente cargaron los artículos, perdón. Así que vamos a hacer un error, vamos a probar meter por ejemplo acá en el insert, vamos a ponerle una S acá o una A, así, para automáticamente vamos a generar este error y vamos a intentar generar esto. Vamos a ponerle prueba 4 para que no nos patee antes. Y vamos a ver que llegue hasta acá, que lo ejecute, que haga esto, abra la operación, ejecute esta query. Y como sabemos que está mal, debería tirar un error. Así que esto no debería pasar, esto tampoco. Y debería pasar esto de acá y mostrarnos el error. Así que ejecutamos. Excelente. Nos dice que ocurrió un error al intentar insertar, el mensaje que le pusimos, que la operación ha sido cancelada.
Y acá tenemos el mensaje, acá nos dice invalid SQL statement, es decir, que se esperaba un delete, insert, procedure, select o un update. Y nosotros nos escribimos, entonces no reconoce esa palabra y nos dice que hubo un error. Si nos fijamos en la base de datos, refrescamos, el artículo tampoco se cargó, así que funciona bárbaro. Lo último que nos queda cambiar entonces es los métodos del formulario addItem. Que vamos a no, Vamos a venir acá y deberíamos pasarlo a acá directamente. Pero vamos a modificar y claro, lo que deberíamos hacer en este caso es esto, ya no necesitamos, ir pasando estos valores a la función. Entonces simplemente acá if item exist ya no nos sirve ni nada. Así que vamos a cambiar, esto vamos a comentarlo, algo así. Ahí lo comentamos, este también lo comentamos, ya no vamos a necesitar el WS, si lo vamos a usar acá. Este no lo vamos a usar, así que lo borramos. Comprobación de existencia tampoco, vamos a comentarlo, porque ya la vamos a hacer adentro del procedimiento. Y directamente lo que vamos a hacer es llamar a esto. Esto tampoco lo vamos a usar porque ya nos lo llevamos, lo borramos. Y acá, ¿qué nos pide? Nos pide el nombre, que ¿dónde va a estar? Es esto. El nombre va a estar acá. Vamos a pasarle la descripción, que es esta. Vamos a pasarle el precio. Dijimos que es este. Pero ahora recuerden que acá... no, acá directamente le pasamos así. Porque va a hacer la conversión, la hace acá adentro, la hace a currency. Así que no tenemos que preocuparnos. Add item, vamos a uno que más fácil, txt stock.value, ahí está, perfecto. Y nos faltaría esto, que ahora ya directamente le podemos pasar el valor y no tenemos que pasarle ni el sí ni el no, porque ya está, le pasamos un true o false y es lo que está pidiendo nuestra función. Inclusive directamente esta función ya la podríamos dejar, la podríamos sacar. Vamos a nuestro add item y esto en vez de llamar a esa función, va a llamar a database.insert new item y le pasamos todo esto. Podríamos hacer una última prueba. Ahí vamos a cerrarlo. No, esto también lo dejamos comentado porque vamos a abrir solo este archivo, este formulario, y vamos a ponerle prueba por cuál íbamos. Vamos a hacer una prueba 4. Vamos a probar primero con una que exista. Prueba 3, cualquier cosa, precio 100 y stock 10. Ahí está. Si le damos a aceptar, nos dice que ya existe, como corresponde. Y si hacemos prueba 4, no nos olvidamos de volver a cambiar en el procedimiento que pusimos el error. Vamos a cerrarlo. Volvemos, base de datos. Ahí está, insert y ejecutamos el formulario este. Prueba 4. Descripción 4, precio cualquiera y stock cualquiera. Vamos a darle a aceptar. Perfecto, vamos a ponerle que no, comprobamos que exista y terminamos. Bárbaro. Bien, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya servido, les haya gustado y como siempre, en la descripción les voy a dejar el enlace para descargar este y todos los archivos del curso. Cualquier consulta me la pueden dejar abajo en la caja de los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Los espero en el próximo capítulo y nos vemos.